Vamos a darle mostrar. Vamos a prender otra vez el sistema para que esté trabajando mientras que nosotros estamos hablando de esta parte y vaya haciendo un registro. Fíjense, aquí tiene un set point de 1 grado con un diferencial de 1. Estos no son parámetros que deberían utilizarse para un cuarto frío. Estos son parámetros que hemos colocado a efectos didácticos de poder mostrar cómo está funcionando el sistema. Yo puedo modificar el set point. Vamos a suponer que yo lo quiero. A ver, vamos a ver qué temperatura tiene la cava ahorita. Fíjense, la temperatura de la cava está en 20 grados. Es decir, de acuerdo al set point, el sistema está mandando a prender el compresor. Vamos a modificar ese set point. Vamos a ponerlo aquí en 5 grados. Vamos a ponerle 3 grados. Aceptar. Ok. Ya está cambiado. Y vamos a sumerger la sonda un poco más para que alcance la temperatura a enfriar. Vamos a ver inmediatamente cómo es la reacción. Fíjense, está comenzando a bajar la temperatura. Vamos a verlo desde aquí. Ajá. Ahí está bajando la temperatura, está en 5.9. Cuando llegue a 3, el compresor va a apagar. Vamos a ver. Ok. Fíjense que llegó a 1 grado y no apagó el compresor. ¿Por qué no apagó? Porque tenemos este parámetro que dice tiempo mínimo del compresor encendido. Ahorita le voy a explicar qué es ese parámetro, pero vamos a modificarlo. Vamos a ponerle 0. Ya acabamos de modificar este parámetro. Y ahora sí apagó. Ok, les cuento. ¿Qué significa este parámetro de tiempo mínimo del compresor encendido y tiempo mínimo del compresor apagado? ¿Qué quiere decir? Son parámetros que protegen al compresor. Cuando nosotros tenemos una frecuencia de encendido y apagado muy corta, ¿qué va a pasar? Aparte de que el compresor obviamente está expuesto a altos consumos, porque cada vez que el compresor arranca se genera un pico de corriente, va a migrar aceite del compresor con esos encendidos apagados en periodos muy cortos, y eso no es conveniente. En el caso del compresor mínimo apagado, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a poner este escenario. Vamos a poner que el equipo llegó al set point, pero justamente en ese momento abrieron la puerta de la cava o de la nevera y la temperatura subió justo en el momento que apagó. Entonces, si el compresor es de bajo par de arranque, ¿qué va a pasar? Él va a intentar arrancar, pero no va a poder. Entonces va a entrar en un círculo vicioso en el que intenta arrancar, se dispara por térmico, apaga y ¿qué va a pasar? No va a arrancar. Y el compresor se va a recalentar y se nos puede dañar, se puede quemar el compresor. Entonces, para eso es este parámetro de tiempo mínimo del compresor apagado. Por ejemplo, o sea, debemos garantizar por lo menos de 3 a 5 minutos un tiempo en el que el compresor va a estar apagado. Otra cosa por aquí, quiero mostrarles. Ok, aquí yo puedo modificar el tiempo de enfriamiento, los ciclos, que generalmente son 240 a 360 minutos, las horas que yo quiera que el sistema esté en ciclo de refrigeración, el tiempo de frost, ¿sí? Del tiempo de congelamiento.
Vamos a ver qué otros parámetros podemos mostrar, configurar aquí. Vamos a darle configuración adicional. Ok, aquí tenemos el retardo inicial, que es el retardo cuando se energiza por primera vez el sistema. Está en 0, podemos modificarlo a nuestro antojo. Tenemos offset de T1 y offset de T2, que son para nosotros recalibrar las ondas del evaporador o las ondas del cuarto frío del ambiente para compensar cualquier caída que tenga por longitud del trayecto de cable. Si nosotros necesitamos alargar las ondas. Aquí tenemos la temperatura para el retorno del fan. ¿Sí? Esta temperatura es la temperatura a la que se enciende el fan después del deshielo. Aquí tenemos otro parámetro que se llama tiempo para arrancar el fan si no alcanza la temperatura anterior, es decir, esta. Vamos a darle aquí en la siguiente. Aquí vemos un parámetro que dice apagado del fan si hay alta temperatura, ¿sí? La histéresis para la condición anterior, el tipo de deshielo, si es eléctrico o a gas caliente, la condición para el inicio del defrost, si es por tiempo, si es por temperatura, la temperatura para el inicio del deshielo, el tiempo para la confirmación del deshielo, temperatura para el fin del deshielo, tiempo de drenaje, en fin. Tenemos una gran variedad de parámetros que nosotros podemos modificar para poder adaptarlos a las condiciones en las que va a trabajar el sistema, baja o media temperatura, y otros sistemas aparte particulares que no necesariamente tienen que ser con refrigeración. Entonces fíjense, no ha prendido todavía el compresor porque la temperatura está en 2.2, ¿sí? Vamos a ver temperatura, vamos a poner este en 0 para hacer otro. Vamos a subir la sonda para simular que la temperatura en la cava ha subido y de acuerdo al set point, que es 3 grados, ya el sistema necesita que el compresor encienda. Vamos a subirlo un poquito más. Ahí en este punto. Ok, ahí está. Ya detectó una temperatura elevada. Prendió el compresor, el motor ventilador y aquí ahorita se va a actualizar esta condición. Listo. En fin, vamos a hablar un poco de estas gráficas. Vamos a ver el consumo de corriente. Vamos a ver cómo se ve aquí. Vamos a ver históricos. Esto tiene poco tiempo. Vamos a ver de hoy a hoy. Fíjense. Aquí nos genera un registro de las veces que el compresor ha encendido o apagado y la condición del consumo de corriente que ha tenido en esos ciclos. Información muy importante. Aquí podemos ver si el consumo de corriente está por encima o por debajo de lo que se espera del sistema. Algo adicional que quiero mostrarles aquí. Vamos a suponer que aquí tengo la temperatura del evaporador, está en menos 0.1, ¿sí? Temperatura del evaporador, que es esta temperatura que nosotros tenemos aquí. Esta sonda está ubicada en un punto en el evaporador donde sabemos que hay mezcla líquido-vapor. Por lo general es comenzando el sistema de los serpentines, antes de llegar a la mitad, incluso la mitad, lo ideal es que nosotros tengamos mezcla líquido-vapor hasta el último tramo antes de la salida del evaporador, ¿sí? Mientras más líquido nosotros tengamos en el evaporador, vamos a aumentar el efecto de refrigeración y va a ser más eficiente nuestro sistema. Y eso tiene mucha relación que ver con el subenfriamiento.
Ya en videos anteriores hemos hablado sobre las implicancias de lo que es el subenfriamiento. Los invito a verlo si no lo han visto. Entonces, lo que quiero mostrarles, sabemos que el sistema tiene una temperatura de evaporación de menos 0.1. Entonces, pero nosotros queremos saber cuál es la presión de baja del sistema y no tenemos transductores de presión y no estamos en el sitio para medir la presión. ¿Cómo sabemos nosotros esa presión de baja? Nos vamos aquí a la regla de los gases refrigerantes, ¿sí? Vamos a suponer que estamos trabajando con R22, es solamente un ejemplo, ¿sí? Y la temperatura de evaporación menos 0.1. Menos 0.1, la temperatura de evaporación. Fíjense. ¿A qué presión de baja está trabajando el sistema?